día vamos a tener una conversación tributaria del grupo tributario del estudio Grupo Vial Serrano. Vamos a tener una conversación con don Lisandro Serrano Pérez y con Lisandro Serrano Romo, que es su hijo. Así es que vamos a hablar distintos temas de la contingencia nacional que impactan el tema tributario. Básicamente, ¿no es cierto?, el tema tributario ha estado en la palestra pública en las últimas reformas de los últimos años, básicamente por la necesidad de allegar más recursos al Estado. Pero al mismo tiempo, con todo el tema del COVID, del estallido social, se han debido tomar medidas concretas tributarias para tratar de dar una inyección económica a las empresas y a las personas. Por este motivo, queremos hablar hoy día de tres temas relevantes, contingentes, que son básicamente el nuevo régimen PYME. Ello es muy importante considerando que las pymes representan aproximadamente el 90% de las empresas del país, un tercio de las ventas totales y más de un 60% de la fuerza laboral. Por lo tanto, todo lo que diga relación con la pyme tiene un tremendo impacto nacional. El segundo tema que vamos a tratar hoy día es el tema del impuesto al patrimonio en general, que se ha enviado en un proyecto de ley recientemente en discusión por estos días, porque el tema del impuesto al patrimonio, los grandes patrimonios, sin duda que va a tener un tremendo efecto y posiblemente va a utilizarse más esquemas de planificación internacionales, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser el segundo tema que abordemos, y finalmente, el tema que nos impacta absolutamente a todos, ¿no es cierto?, que es la posibilidad de retiro del 10% de los fondos de la AFP, y que ya, digamos, muchas personas han comenzado a retirar y que sin duda tiene también un tema de inyección económica, ¿no es cierto?, a las personas que lo requieran, pero también va a poner en jaque de alguna forma el rol propio de las AFP. Entonces, en ese sentido, demos inicio a la conversación, y me gustaría partir preguntando a Lisandro, hijo, si es que tú crees, Lisandro, que el nuevo artículo 14b de la Ley de Impuesto a la Renta, que contempla el régimen cláusula PYME, ¿no es cierto?, ¿te parece que está bien abordado y cubre las necesidades reales de las pymes? A ver, hola, primero que nada, hola a tú. Hola, don Lisandro, Marcel. Hola, hola. Hola, hola. Sí, creo que el régimen PYME, a ver, en materia tributaria siempre las cosas pueden ser perfectibles, pero creo que en general es un buen régimen que sin duda para las pymes, que son las empresas que están en etapa de crecimiento o que requieren de mayor liquidez, que requieren de mayor dinamismo para poder, por un lado, seguir creciendo, por otro lado, poder mantenerse viva, les va a ayudar. Es decir, la sola, yendo lo más simple, la sola menor tasa de impuesto de primera categoría y la posibilidad de utilizar el impuesto primera contra el impuesto de las personas, ya es una diferencia importante con el régimen general, y por lo tanto las pymes van a poder usando esa simple herramienta, ya tener mejores condiciones. Después hay otras características del régimen que también creo que son buenas, son pro inversión, son correctas, la posibilidad de reinvertir parte de las utilidades. Sí, yo creo, Chano, que una cosa importante a considerar es que le simplifica la vida bastante a las pymes, al liberarlo de ciertas obligaciones como es la contabilidad, la corrección monetaria, etcétera, en que las pymes se pueden manejar solas, sin necesidad de una asistencia profesional muy sofisticada. Y eso sí que me parece a mí un avance importante. Incluso está la posibilidad, o existe dentro de la normativa, esta situación en que el Servicio de Impuestos Internos
le puede presentar a la pyme un proyecto de declaración. Y la pyme puede estar de acuerdo o no de acuerdo y corregir esa, pero ya hay un avance importante en cuanto a que el servicio de impuestos internos le dice a la pyme, mire, yo creo que usted debe tributar de esta manera. Efectivamente, Sí, y en términos por ejemplo, la reinversión de utilidades, la depreciación instantánea, son eso te iba a decir antes, o sea, que esas medidas que son un poquito más, si tú quieres, más técnicas y no tan fáciles eh, de comprender o poder hacer la diferencia con el régimen general, sí son medidas buenas para las pymes, o sea, son, como te decía, medidas que permiten que la empresa siempre esté, eh, al poder reinvertir, tiene más capital de trabajo, al poder depreciar aceleradamente, tiene una menor base imponible, qué sé yo, entonces puede siempre estar pensando en su desarrollo como empresa más que en el tema tributario, que eh, es un tema para cualquier empresario. Y otro aspecto que me parece positivo en el régimen PYME es que se amplió el concepto de PYME en cuanto a que hoy día el volumen de capital efectivo, digamos, que debe tener una pyme para ingresar al régimen es de 2.500 millones de pesos. Y así su es. promedio de venta para mantenerse en ese régimen es de 2.200 millones de pesos. O sea, son límites, si quieres, bastante amplios, que comprenden un número muy importante de empresas. Así es. Y, Absolutamente. y en ese sentido también llamó la atención que existe la posibilidad de optar por una transparencia tributaria. ¿En qué Claro. casos eso podría ser adecuado, por ejemplo? Si la tasa del impuesto personal es inferior al 25% que debe pagar la pyme por su renta, resulta más conveniente. Si la tasa de global complementario, por ejemplo, del dueño, llega a un 15%, le conviene irse al régimen de transparencia, en vez de quedarse en el régimen de pagar primera con el crédito del impuesto. Efectivamente, entonces podríamos decir que a lo mejor una pyme en sus primeros años le podría convenir, ¿no es cierto?, optar por esta transparencia tributaria, porque podría optar a tasas más bajas, de un, qué sé yo, un 8%, un 10%, pero a medida que va creciendo, ¿no es cierto?, le permite acogerse ya, digamos, dejar la transparencia y acogerse a la tasa de 25%, que de todas maneras es más baja que la tasa del régimen general, que es 27%. Sí, claro. Claro. Y en relación al hecho de que el concepto de pyme, ¿no es cierto?, implique básicamente tres requisitos, ¿no es cierto?, un tema de volumen de ventas, que fue lo que explicó don Lisandro, también un capital efectivo que no supere cierto monto, pero el tercero, ¿no es cierto?, es que por lo menos un 70% de los ingresos sean de naturaleza operativa, es decir, no servirían pymes que sean únicamente sociedad de inversión. ¿Es así, efectivamente? Es Así lo así, establece la efectivamente. ley. ¿Mm? Y eso viene de antiguo, Marcela. O sea, todas estas pymes u otras empresas con, con capitales o volumen de ventas de un monto determinado, siempre la ley ha excluido a aquellas actividades simplemente rentísticas. Lo que quiere es que en definitiva sean empresas, como quien dice, con chimenea. Exactamente, Sí, yo, exactamente. Y eso después, significa, si uno, hago la pregunta, si yo tengo, ¿no es cierto?, una, puede ser parte de una pyme tanto una persona natural como una sociedad, ¿no es cierto? Si es que yo tuviese una sociedad como socio de una pyme, en ese sentido, ¿qué pasa con el crédito que tiene 100% supuestamente la pyme? Al tener un socio arriba, sociedad, ¿eso se perdería, creen ustedes? y claro, si el dueño de la pyme es una empresa que no tiene actividad operativa, sino que simplemente tiene los derechos o acciones en esta pyme, ¿Mm? no va a poder acogerse al régimen pyme porque no cumple el tercer requisito que tú señalaste de tener
al menos un 65% de su ingreso de actividades con chimenea, como dijo Lisandro. Y por lo tanto va a ser un contribuyente de régimen general y va a perder el beneficio que tuvo la empresa en la cual invertía, que era PYME. Ese tema es complejo. Yo entiendo también que siempre ha sido así y que el concepto es que las empresas operativas que dan empleo y que, qué sé yo, aportan a la economía desde esa perspectiva sean las que pueden acogerse al régimen. No obstante, creo que podría ahí haber espacio para que los pymes, los dueños de las pymes también puedan organizarse de alguna manera, por ejemplo, tener más de una pyme, más de una inversión, tener dos sociedades separadas, y a lo mejor les conviene hacerlo a través de una sociedad, y pueden ser dos sociedades chicas que juntas cumplen los requisitos de límite de venta, etcétera, pero el poder tener una organización también un poquito más, a lo mejor no tributaria, pero sí civilmente o desde el punto de vista jurídico, que lo proteja. Y por eso va a perder el régimen. En ese sentido, Lisandro, si es que, por ejemplo, existe sería conveniente revisar las estructuras actuales que se tienen de propiedad. Mira, evidentemente que es conveniente revisar la estructura que tenga un contribuyente, si es que tiene distintos tipos de sociedades, para ver si efectivamente está, por así decirlo, gozando de todos los beneficios de que puede gozar una pyme, porque puede ser porque por la estructura que se ha dado esté perdiendo beneficios. Exactamente, exactamente. Bueno, y en ese sentido, en relación al COVID, se tomaron, ¿no es cierto?, algunas medidas de emergencia. En marzo primero se anunciaron algunas de ellas, pero me interesaría saber qué opinión tienen de ellas, si es que esas medidas fueron suficientes. Luego, en julio, ¿no es cierto?, se tomaron otras medidas un poco más profundas. ¿Qué opinión les merecen las medidas que se tomaron? ¿Usted se refiere al retiro del 10%? Con motivo de la emergencia. No, primero... No, primero las medidas fueron básicamente, ¿no es cierto?, la postergación del impuesto IVA, de los PPM. Luego se anunció la rebaja del impuesto de primera categoría a la mitad hasta el 2022, pero estas son medidas transitorias. En ese sentido, me gustaría saber si ustedes consideran que pueden dar un alivio real a las pymes que se han visto afectadas. Yo creo que deben dar un alivio, me parece a mí. Pero, por ejemplo, en la obligación que tendrían los clientes de las pymes de pagar la factura no más allá de 30 días, no se está cumpliendo. Por lo que uno lee en la prensa, están en 60 días. Entonces, eso evidentemente, ¿no es cierto?, diluye el beneficio que se les pretende dar a las pymes de un alivio financiero, de no tener que pagar el IVA sin que hayan recibido el financiamiento de parte de sus clientes. Efectivamente. A mí lo que me asusta un poco es que las medidas, si bien en principio las primeras medidas se leyeron muy bien en términos de que eran medidas que permitían a las pymes tener caja, tener flujo, o sea, administrar mejor su flujo, poder a lo mejor mantener puestos de trabajo, una serie de cosas, pues no tenían que cumplir con ciertas obligaciones tributarias. En definitiva, se trató de postergaciones de las obligaciones tributarias. Y las postergaciones en algún minuto se acaban los plazos y hay que pagar. Y por lo tanto, me asusto que como la crisis ha durado más de lo que a lo mejor todos pensábamos que iba a durar, la crisis primera, digamos, porque la crisis total es más profunda, pero la crisis primera no se ha podido trabajar normalmente. Cuando lleguen los plazos no van a poder pagar de nuevo. Entonces, a lo mejor van a venir nuevas postergaciones, como han venido con el caso de los PPM, qué sé yo, pero no sé si esa es la forma. El proyecto que establece una reducción del impuesto de primera categoría al 50%, sí me parece una medida que va a permitir a las pymes poder salir adelante. Se habló, claro. O sea, se han dado distintas ideas de que los impuestos, en el caso de las pymes, puedan ser a lo mejor bianuales, que se
contabilice el 20 y el 21 juntos para una sola creación en el 2022 y qué sé yo, cosas así. Cualquiera de ellas, la que sea, puede sí ser efectiva, sí ser una medida que en definitiva ayude a la pyme. La pura postergación me asusto que en definitiva no la ayude porque va a llegar el plazo, a tener que pagar y tampoco va a tener los flujos. Recordemos más que todas las pymes, o muchas de ellas, además de las postergaciones, se endeudaron con los créditos COVID, que son muy buenos, que fantásticos, les permiten nuevamente seguir funcionando, pagando sueldos, etcétera, pero también tienen que pagarlo. Entonces la acumulación de las deudas cuando lleguen los plazos a lo mejor los va a complicar también. Y no queremos ver en 2 años más que después de haber gozado los créditos, haber gozado las postergaciones, las pymes igual no puedan seguir funcionando porque en ese minuto no tienen flujo para pagar. Y en ese sentido, una de las dudas que se presentan, o de las inquietudes que se presentan, es si las empresas no pymes, las empresas, digamos, de mayor tamaño, debieran tener también algún incentivo. Y yo creo, en mi concepto muy personal, yo creo que la tasa de impuestos de las compañías más grandes, que pagan un 27% de primera categoría, es una tasa que no me vuelve loco en el sentido de que es demasiado alta. Me parece que un 27 se puede manejar y ser razonable. Lo que no me parece razonable es que la tributación completa de la utilidad que se afectó con impuestos de primera categoría con 27% sea de una tasa total de 44,45%. Eso me parece una exageración, una brutalidad. Es un impuesto altísimo, un 45% para la utilidad que obtiene una empresa. Entonces me contradicen y me dicen, no, pues lo que pasa es que en los países europeos, Suecia, escandinavos, digamos, Nueva Zelanda, tienen tasas mucho más altas. Sí, estupendo, tienen tasas más altas, pero ¿qué? Ellos financian la educación completa, esos países, entonces el contribuyente no paga nada, la salud completa no paga nada, pero aquí en Chile, ¿qué beneficio obtiene un contribuyente que paga esas tasas de impuestos? ¿Usa un hospital público? No. ¿Usa una clínica privada? ¿Usa un colegio fiscal? No. Va a un colegio privado a sus hijos. Entonces, el beneficio que estamos dándole a un porcentaje importantísimo de la población por los impuestos que ésta tiene que pagar no corresponde a un beneficio que está realmente obteniendo ese contribuyente. Eso me parece a mí que es un asunto que se debiera corregir, llevar la tributación total a una tasa razonable, como era un 35%. Claro. O sea, en otras palabras, el tema de la integración total, en definitiva. O sea, que todo el impuesto de primera categoría que se paga, ¿no es cierto?, pudiese ser utilizado como crédito por el dueño de la empresa. Ese castigo, ¿no es cierto?, del 35% redunda al final en una tributación excesiva. Exactamente. El tema de la integración total fue demonizado en el Congreso. Hablar de integración total era como hablar del diablo. Eso, Marce, y como bien dice Lisandro, que ese tema como que aparentemente no tiene luces de cambiar hoy. Lo que nunca se ha revisado en Chile es la determinación de la base imponible del impuesto global complementario. Lo mismo que está hablando Lisandro, las personas. ¿Es verdad que otros países tienen tasas más altas? Sí. ¿Es verdad que acceden a beneficios del Estado? Sí. ¿Y que en Chile no? También es verdad. Ahora, en esos mismos países o en otros, la determinación de la base permite la deducción de ciertos gastos de vida básicos de todas las personas, los servicios de mantención de la casa, agua, luz, gas, etcétera, los colegios, qué sé yo, incluso gastos de mudanza eventualmente en algunos países se aceptan deducciones, alimentación, salud, etcétera. Entonces, en Chile nunca se ha permitido una persona tributa por todo y aparte tiene que hacer sus gastos personales con la plata que ya pagó impuestos y lo que lo hace más caro que muchos otros países, a pesar de que la tasa aparentemente no sea la más alta del mundo. Sí, es lo que estabas hablando tú, incluso en ciertas legislaciones
se permite una deducción por gastos en que incurre el contribuyente de entretención. Entrar al cine, entrar a un espectáculo deportivo, el salir a comer, permite que se rebaje un porcentaje de esos gastos. Y son gastos que en definitiva son normales. En otras palabras, podríamos decir, ¿no es cierto?, que, claro, en otras palabras, más allá de la carga tributaria, ¿no es cierto?, en términos de tasa, el tema es ver cuál es la carga real tributaria que tienen las personas y el retorno que tienen respecto de ese pago. Y en ese sentido, como bien indican, ya sea hay países que dan un beneficio público, ¿no es cierto?, el sistema estatal entrega muchísimo más beneficio, o bien hay otros países que más bien van en la línea de permitir deducciones al impuesto personal que pagan las personas. En definitiva, sería hacer el impuesto global complementario, que se denomina un impuesto personal, ¿no es cierto? Un impuesto verdaderamente personal, que atienda las características particulares de cada persona. ¿Para qué está decir también, por ejemplo, el número de hijos? Es decir, una persona tiene muchísimos hijos y no debiese a lo mejor, digamos, tributar exactamente igual a otro que tiene 0 hijos, porque en definitiva hay una contribución, digamos, el día de mañana hacia el futuro del país. Bien, yo creo que es muy interesante todo este tema de las pymes, ¿no es cierto? Y parece ser de que echan de menos algún guiño que se pudiese haber dado también a las medianas o grandes empresas. Pero pasemos al siguiente tema para que alcancemos a abordar todo, al famoso, ¿no es cierto?, impuesto al patrimonio, que también vendría a ser un impuesto que atiende de las características personales de cada individuo. En ese sentido, podríamos decir, ¿no es cierto?, como introducción, que ya la reforma tributaria en la ley de modernización, ya se introdujo un pequeño impuesto al patrimonio que es la sobretasa a las contribuciones, es decir, cualquier persona, ¿no es cierto?, que tenga en sus bienes, ¿no es cierto?, sumen un avalúo fiscal de sobre 400 millones de pesos, tendría que contribuir con un 0,075% adicional en su contribución. Eso me parece que perfectamente es un impuesto al patrimonio. Pero ahora, ¿no es cierto?, ya existe un proyecto de ley que va mucho más allá, ¿no es cierto?, porque implica, ¿no es cierto?, aplicar un impuesto de 2,5 de un patrimonio bruto que al 31 de diciembre del año pasado sea igual o superior a los 22 millones de dólares. Me gustaría saber, primero, que Lisandro nos explique un poco cómo funcionaría este impuesto y que después don Lisandro nos cuente un poco la experiencia que ha existido en Chile en relación a la materia. A ver, del proyecto de ley es bien poco lo que se puede concluir. Creo que su redacción es bastante poco técnica, en el sentido que simplemente dice un impuesto al patrimonio bruto de las personas que superen los 21 millones de dólares, según su valor al 31 de diciembre del año 2019. Y no nos deja claro si es un patrimonio en definitiva que aplica sobre los activos y no sobre el patrimonio real, que consideraría los activos menos los pasivos que esa persona pueda tener. Tampoco nos da reglas de valorización del patrimonio, es decir, si yo tengo inversión en sociedades, la valorizo según lo que diga un balance, lo valorizo según el valor comercial de esas acciones o de esos bienes. No nos da luces de cómo se determinaría la base sobre la cual se determina el impuesto. Tampoco nos dice cómo afecta a las personas naturales, si los recursos que esta persona necesite obtener de ese mismo patrimonio para poder pagar este impuesto va a poder ser deducido como gasto, como crédito, como algo en contra de sus impuestos personales. Es decir, no creo que el proyecto es muy vago, no tiene ninguna... no tiene un desarrollo lógico de cómo vamos a poder llegar a determinar este impuesto. Hoy día estamos medio es difícil dar un consejo o dar una forma, mira, a ti te va a pasar esto o esto otro, porque no tenemos mucha claridad, creo yo, con un proyecto que es demasiado sencillo, demasiado pobre técnicamente. Ya. Mira, falta mucho detalle por pulir. Claro, yo creo que
Yo más que hablar de impuesto al patrimonio, yo hablaría de impuesto a los activos. Porque el pasivo exigible del contribuyente no se toma en consideración para nada. O sea, yo simplemente tengo que mirar el lado izquierdo de mi balance, ahí está mi activo, y sobre ese monto aplico un 2,5%. Y se acabó. Entonces, pero sí yo quiero referirme a un aspecto que me preocupa muchísimo, aun cuando no es muy técnico lo que voy a decir. Pero si ustedes leen el mensaje con que este proyecto de ley se envió al Congreso, es, en mi concepto, impresentable. Es una cosa llena de odio, llena de belicosidad. Es llegar o volver a no sé cuántos años atrás a la lucha de clase. Ese es el mensaje que se está mandando para justificar el proyecto de ley. Incluso se nombran personas que se dice, estos señores, mire todo lo que ganan. Se nombra a los Luxig, se nombra a varias personas más. Yo lo encuentro realmente impresentable. Y está firmado por un grupo de parlamentarios de nuestro país que se dice que son muy respetables, muy honorables, pero por el lenguaje que usan no lo son. Yo no sé si en alguna parte del mundo existe o se ha dado una iniciativa de esta naturaleza estableciendo un proyecto de ley con nombre y apellido. Eso no lo había visto nunca. Y coincido con don Lisandro 100%, es decir, es una locura como está planteado. No, el mensaje es de una odiosidad espantosa, realmente. Ahora, yo además digo, de que... No, yo digo que debemos hablar de impuestos a los activos, porque si ustedes se fijan, no es patrimonial, porque el patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo. O sea, un contribuyente puede tener un patrimonio o muchos activos, pero deberlos todos. Y va a tener que pagar ese impuesto. No me parece a mí que sea una cosa justa. No cumple con normas constitucionales, a pesar de que hoy día no les importan mucho las normas constitucionales. Si esta reforma nuevamente se estaría aprobando con una triquiñuela para sacarle el cuerpo a las disposiciones constitucionales. Porque en ese sentido el tema de los impuestos es una iniciativa exclusiva del presidente de la República. Obvio, pero eso se la están saltando. Yo tengo la esperanza de que en este caso, a diferencia de lo que ocurrió con el 10% de la AFP, haya cierto grado de responsabilidad y no se acepte la idea de legislar este proyecto por cuanto establece un impuesto que claramente no cumple con el primer principio constitucional, que es el de legalidad, en el sentido de que cualquier ley que intente imponer un impuesto debe tener su iniciativa exclusiva del presidente de la República. Yo tengo la esperanza de que eso prime hoy día y que este impuesto no prospere. No obstante, creo que tenemos que prepararnos porque en Chile de aquí a un tiempo vamos a tener un impuesto al patrimonio, no me cabe duda. Sí, yo creo que está violando otra norma constitucional. ¿Eh? Es manifiestamente desproporcionado, o en algunos casos puede ser manifiestamente desproporcionado o injusto, que es una norma constitucional que también se debe respetar. Y creo que aquí, en muchos casos, puede ser que no lo cumpla. En ese sentido, Lisandro, tengo entendido que hubo un impuesto al patrimonio en Chile. ¿Usted se recuerda qué pasó ahí? ¿Por qué se eliminó con posterioridad? ¿Funcionó? ¿Nos puede dar algunas luces? No tengo muy claro por qué, pero se eliminó porque rendía poco, porque era un impuesto que escapaba a los criterios de tributación. Los criterios de tributación son los flujos, cuando es un impuesto a la renta, las transacciones de bienes, si es el impuesto a valor agregado, pero el gravar una riqueza que un contribuyente tiene no tiene ningún sentido. Lo normal es que esa riqueza se formó con rentas o con ingresos que pagaron todos sus impuestos, porque los grabo nuevamente. Entonces, ese impuesto al patrimonio, digamos, dejó de tener sentido realmente y se derogó, yo no me acuerdo ya el año, pero debe haber sido el 60 por ahí,
o Que 60 todo y... después, ¿Ah? 60 y algo, no me acuerdo la fecha, pero 60 y Ahí. algo. Otro tema que queda en el aire, ¿no es cierto?, es cómo interactuaría este impuesto al patrimonio en relación a los convenios para evitar la doble tributación, porque recordemos que los convenios son para evitar la doble tributación del impuesto a la renta y el patrimonio. En ese sentido va a haber que modificarlos, porque ¿Hay que modificar los tratados, dice usted? en Chile no existía un impuesto de esta naturaleza. Yo creo que hay muchas repercusiones que todavía no se han analizado. Yo creo que no han analizado nada, más que la necesidad de obtener los flujos y se les ocurrió que esta era una manera rápida donde podían obtener. Piensa que además encima dicen que el impuesto debe pagarse 30 días, a los 30 días siguientes de aprobada o promulgada la ley. Claro. Y si la persona que tiene un patrimonio, como dice Lisandro, tiene activos, pero no tiene los flujos suficientes, a lo mejor en 30 días es imposible que pueda dar cumplimiento a ese pago. Entonces, como digo, técnicamente el proyecto no solo no es bueno, tiene errores gravísimos. Por lo tanto, yo apuesto y espero que no prospere este proyecto. Ahora, te vuelvo a decir, creo que en el futuro en Chile la discusión ya está instalada y vamos a terminar estableciendo un impuesto al patrimonio. ¿Cómo va a ser? No lo sé todavía, pero creo que eso viene. Ojalá que no, porque me parece que es una pésima... Y en ese sentido, naturalmente uno piensa que un impuesto al patrimonio implicaría posiblemente el tema de sacar plata, a lo mejor fuera de Chile, o que aumentaran las planificaciones internacionales. Por En ese supuesto, vamos a sentido... retroceder no sé cuántos años. Ahí retrocederíamos una cantidad de años importante. En Chile se empezó hace bastante tiempo, no solo con la posibilidad de repatriación que tuvo la reforma tributaria anterior, sino que desde antes, creo yo, se empezó a transparentar las estructuras que los contribuyentes tenían a lo mejor fuera de Chile o de distintas formas, se empezaron a transparentar, a declarar los activos, qué sé yo. Si empezamos con este tipo de impuestos nuevamente, creo yo que vamos a retroceder una buena cantidad de años y mucha gente va a preferir desde esconder sus cosas en legislaciones que los protejan hasta cambiarse de residencia fiscal. Entonces, es complejo, es muy complejo. Lo que pasa es que con la creación o la incorporación a la legislación chilena de poder rebajar los impuestos que se pagan en el exterior, no tiene ningún sentido hacer las inversiones a través de una sociedad radicada en un paraíso tributario. ¿Por qué? Porque se pierde el crédito. Es decir, yo tengo una sociedad, formo una sociedad en las Islas Vírgenes, que no tiene impuesto a la renta. Y la sociedad de Islas Vírgenes invierte en Estados Unidos, digamos. Forma una sociedad. La sociedad que opera en Estados Unidos va a pagar sus impuestos en Estados Unidos. La utilidad va a ir a parar ¿a dónde? A la sociedad de Islas Vírgenes que no paga impuestos. Y si esa utilidad se trae a Chile, va a pagar impuestos en Chile y no va a poder rebajar como crédito o del impuesto chileno, no va a poder rebajar el impuesto que pagó en Estados Unidos. Entonces no tiene ningún sentido el canalizar una inversión a través de un paraíso tributario. Ningún. ¿Por qué? Claro. Porque no lo canalizo, el impuesto que pago en Estados Unidos lo rebajo en Chile. Entonces, de acuerdo, pero, esa normativa de permitir el uso de los impuestos pagados en el exterior como rebaja en Chile es, o fue, y ha sido un incentivo para no esconder las inversiones que se hagan en el exterior, sino que tenerlas a la vista de todo el mundo. Pero en ese sentido, no te da susto, no te da susto eso que hoy día, con el encarecimiento de la tributación en Chile, los contribuyentes o algunos contribuyentes busquen volver a la situación de esconder su patrimonio, de tener su patrimonio que no puede afectarse en Chile. Ese es el susto que me da a mí. No, por supuesto que sí, tienes toda la razón. Sí, el impuesto al patrimonio o el impuesto a los activos, como lo llamo yo, incentiva exactamente eso, de que salgan capitales de Chile escondidos. Entonces, los contribuyentes van a volver a estar en una posición de haber negreado un patrimonio que está blanqueado.
Y eso para el país Pero al por lo final es mismo que usted pésimo. explicaba antes, don Lisandro, claro, pero por lo mismo que se explicaba antes, no tiene mucho sentido triangular, ¿no es cierto?, a través de un paraíso fiscal. Pero en ese sentido sí tiene mucho sentido a lo mejor querer proteger el patrimonio y en el fondo querer invertir en el extranjero, digamos, en países en que se tributa, que no son paraísos fiscales, simplemente como una medida de protección al Por supuesto que sí, patrimonio, es decir, claro. conservar su valor. Si es Sí, que se instala el miedo, ¿no es cierto?, de que puedan haber grandes cambios, impuesto patrimonial, cambios en la FP, ¿no es cierto?, estallido social, todas estas cosas van, ¿no es cierto?, en la línea de que aumenten las planificaciones internacionales. ¿No? claro, Marcela, pero eso implica, ¿no es cierto?, lo que dije antes, de que las personas se pueden ver obligadas a esconder sus bienes, esconder su patrimonio, sacándolo de Chile y no tributar más por la renta que genera ese patrimonio en el exterior. ¿Por qué? Porque si no me lo van a afectar con los impuestos al patrimonio que existan en Chile. O sea, es un incentivo perverso el impuesto al patrimonio. Claro. Eso no significa que las inversiones que se hagan afuera hoy día con las normas de entidades controladas en el extranjero, ¿no es cierto?, en que básicamente es una consolidación de toda la renta de fuente extranjera, digamos, todas esas normas se mantienen y va a haber que analizar caso a caso cómo poder configurar, ¿no es cierto?, estas salidas al exterior sin que se configure el control para efectos de que se pueda tributar sobre base percibida y no en base a una consolidación en base de vengada. No, si esas normas se van a mantener, no le quepa duda. Pero lo que me pasa a mí, ¿no es cierto?, como asesor tributario, es que yo no soy capaz de aconsejarle a un cliente que saque su plata para afuera y la esconda. Eso me parece que es el peor consejo que se le puede dar. Claro. Pero no Bien, obstante, el cliente te va a decir, yo necesito hacer eso, ese es el problema. Sí. Pero sin duda alguna que hay una contradicción, ¿no es cierto?, en el sentido que en los últimos años todo apuntó a la transparencia, a traer las platas, ¿no es cierto?, a que todo se tributara y estuviese bien declarado. Hay una serie de declaraciones que cumplir además para tener todo en orden, que es lo que uno aconseja. Pero, sin embargo, ahora viene este incentivo, en el fondo, en la línea totalmente contradictoria. Así En es. Así fin, es. en fin. Bueno, pasemos, para ir terminando, pasemos al famoso retiro, ¿no es cierto?, de la posibilidad, ¿no es cierto?, de sacar el 10% que se tiene acumulado en los fondos previsionales. ¿Qué opinión les merece eso? Bueno, yo para empezar creo que el permitir el retiro de los fondos previsionales es un error. Por razones económicas que ya los economistas lo han dicho por todas partes, que no me corresponde a mí estar analizándolo. Pero creo que desde un punto de vista tributario se creó o se crea con esta norma, se crea un precedente en el sentido de que las cotizaciones previsionales se rebajaron de la base imponible del impuesto que afecta a los sueldos o del impuesto que afecta a los independientes. Es una rebaja. Por lo tanto, eso no pagó impuesto como sueldo. No formó parte de la base imponible. Y ahora me dicen, este retiro que se está haciendo también está libre de impuestos. Con lo cual, esa renta, esa parte del sueldo que se destinó a cotizaciones previsionales, nunca paga su impuesto. Esa es una consecuencia clara de esta disposición. Ahora, yo tengo una duda, así que no es tributaria. La duda es, por los montos de que se habla que las personas en promedio van a tener derecho a retirar, el retiro les va a durar poco.
no les va a servir más allá unos 3, 4 meses, y ahí se les va a acabar. Depende de la persona, pero por supuesto. Bueno, Sí, y pero tan grave ahí como eso es se que... le van a acabar esos recursos. Y tan grave como eso es que muchas personas no solo están retirando el 10%, sino que por los montos mínimos que tú dices que se pueden retirar hasta el 90, 100% de su fondo. O sea, hay gente que lo poco que había podido ahorrar se va completo con este retiro. Entonces, Y es una norma perjudicialísima. ¿Y qué vamos a hacer con todo ese grupo de personas que retiran, y como tú dices, retiran más todavía, cuando llegue el momento en que se jubilan? Vamos a hay que tirar financiar las pensiones, al Estado el peso de todas las pensiones de esa gente. completo. No solo Completo. lo solidario, no solo la parte complementaria, sino que va a ser completo. Entonces, ¿qué? Claro. ¿Vamos a volver al régimen de reparto? Bueno, es lo que dicen que se quiere. No soy experto en eso, pero es lo que dicen que quieren volver al régimen de reparto y que, bueno, acuérdate del proyecto que ingresó el senador Navarro hace un tiempo de la nacionalización de los fondos AFP. Entonces, al final, pues sí, ese parece que es el objetivo final. Claro. Pero además ese tema, bueno, afecta a quienes lo necesitan ahora, ¿no es cierto?, para vivir, pero esta posibilidad de retirar el 10% con un tope, ¿no es cierto?, que son 4 millones y algo, lo pueden hacer cualquier persona, de manera que también lo harán muchas personas que no lo necesitan para vivir en este minuto y posiblemente lo vuelvan, ¿no es cierto?, a meter en la AFP o en la compañía de seguro como APB, es decir, Sí, por supuesto, hay eso en ese sentido, si uno lo mira, podría ser que el sistema se volviera más regresivo, ¿no? Uh-huh. es regresivo, no cabe duda. No cabe ninguna duda si permite que los retiros que excedan al 10%, o el límite que se fije, que son como 4 millones de pesos, sea retirado e invertido en una APB, es absolutamente legítimo que la persona lo haga. No veo en ese sentido ningún signo de que esto pueda ser tratado como una ilusión. Simplemente el contribuyente está eligiendo un camino que le es más favorable. Y eso no está prohibido, ni significa que se están eludiendo impuestos. Es una norma mal pensada, no Exacto, analizada suficientemente. exacto. En fin, podríamos seguir hablando de muchos temas, pero no sé si quieren agregar algo más de lo que hemos conversado para compartir esta mañana. De mi parte, yo creo que me he desahogado bastante. No, yo creo que en materia tributaria, Marce, a ver, se van a venir cambios, creo yo, o más que se van a venir. Creo que es necesario que vengan algunos cambios en dos sentidos. Uno, vamos a tener que, es la parte buena, la parte que yo creo que es necesaria por los efectos positivos que puede producir, cambios para reactivar aún más que las medidas que no es que las encuentre insuficientes, pero creo que el esfuerzo del gobierno en orden a establecer regímenes favorables para fomentar el empleo, la inversión y que este país vuelva a los niveles que tenía y que el golpe que hemos sufrido por la crisis social, el COVID, etcétera, sea lo menor posible, se va a tener que buscar fórmulas un poquito más permanentes, que duren más tiempo, a eso me refiero, para fomentar, como digo, la inversión, el empleo, nuevos negocios, qué sé yo, tratar de traer a Chile capitales extranjeros y no que los capitales chilenos se vayan de Chile, etcétera. Y lo segundo, que en la parte mala, creo que van a venir cambios o se van a tratar de imponer cambios que hagan que los, comillas, me carga la expresión, pero así se ha utilizado, súper ricos, paguen aún más impuestos. Que también creo que es un error, porque al final desincentiva que esas personas o que esos contribuyentes aporten más al país, porque en definitiva les vaya a decir, bueno, yo prefiero tener mi plata en un depósito a plazo fuera de Chile y por último tributar con el impuesto de la renta en Chile, pero punto, y no invertirla acá porque me sale carísimo, me sale muy caro. Entonces tenemos que
cuidar eso, pero creo que harán el cambio. Uno necesario positivo, de regímenes más permanentes que permitan fomentar el empleo, la inversión, etcétera, y otros que no me gustan tanto, pero que creo que la discusión va a tener que ser necesaria por ese lado, de más impuestos a los patrimonios o rentas más altas, no sé. No sé qué opina Lisandro al respecto. Yo, mi opinión es que, claro que es un poco soñar, pero mi opinión es que debiéramos hacer una revisión completa de la tributación que afecta a las personas en Chile y hacer un recorrido por todos los impuestos que se pagan, que es una brutalidad. Si no es solo el impuesto a la renta, es el IVA, es el impuesto al petróleo, el impuesto a la benzina, es el impuesto que afecta a los bienes raíces, que es otro impuesto al activo, porque no permite rebajar nada. Es el activo bien raíz el que paga ese impuesto. Entonces, tendríamos el impuesto a los cigarrillos, no sé, pero todo lo que ustedes quieran, debiéramos hacer una revisión completa del sistema tributario para darnos cuenta de que se lleva el fisco un porcentaje importantísimo de nuestros ingresos por la vía tributaria. Y muy importante. No es el 40% del impuesto global complementario que yo pago. No, es mucho más el impuesto que nos afecta. Así es. En fin, ha estado muy interesante la conversación esta mañana. Don Lisandro, muchas gracias por todas sus intervenciones y en ese sentido nos despedimos. Los dejamos a todos invitados para poder visitar nuestra página web en el, ¿no es cierto?, de Vial Serrano. Y también conectarse con nuestras redes sociales, porque vamos a seguir enviando cápsulas interesantes para conversar entre todos de temas tributarios. Hasta luego. Muchas gracias, Marcelo. Que estés muy bien, Marcelo, gracias. Muchas gracias.